Buenas noches, profesor. Nosotros somos el equipo 4 y nos tocó exponer transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Estamos integrados por Hernández Enrique, Méndez García Kevin, Sánchez Pérez Alexis Maylin y su servidor Ramos Sosa Yair Estiva. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, trastornos de electrones. Para empezar, sabemos que los electrones de alta energía se liberan del NADH y FADH y se mueven a lo largo de las cadenas de transporte de electrones, como los utilizamos en la fotosíntesis. Ahora, las cadenas de transporte de electrones se encuentran en la membrana interna de la mitocondria. Como los electrones de alta energía son trasladados a lo largo de las cadenas, estas partes de su energía son utilizadas para bombear iones hidrógeno y a través de ello las membranas internas es de la matriz al espacio de la intermembrana. Pero en resumen, hacemos que el transporte de los electrones es la etapa final de la respiración aeróbica. En esta etapa la energía de NADH y FADH se transfieren al ATP. Durante el transporte, la energía se utiliza para bombear iones de hidrógeno a través de la membrana mitocondrial interna desde la matriz en el espacio intermembrana. Ahora, el gradiente quimiótico provoca que los iones de hidrógeno fluyan hacia a través de la membrana mitocondrial para que asimismo la matriz por medio del ATP sintasa produciendo ATP. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. El complejo, tenemos el complejo 1 que también se denomina complejo NADH de hidrogenasa. Cataliza la transferencia de electrones de NADH a la UQ. Es el componente proteínico más grande de la membrana interna. Por ejemplo, si la enzima mitocondrial del corazón, ovina FMN, el complejo contiene 100 centros y de hierro, azufre, dichos centros se pueden constar de 2 a 4 átomos de hierro que forman complejos. Con números igual de iones sulfuro, son intermediarios en reacciones de transferencia de un solo electrón. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Dice, como vemos en la imagen, vemos que los complejos 1 y 2 transfieren los electrones del NADH y del succinato, respectivamente a la UQ. El complejo 2 transfiere los electrones desde la UQH2 al citocromo C. El complejo 4 transfiere los electrones del citocromo C al 02 y hechas transferencia de protones de la matriz de la membrana interna hacia el espacio de la membrana interna. El transporte de protones, los cuales funcionan como enzimas oxidorreductasas, constan de varias proteínas y grupos prostéticos. Ok. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. El complejo de succinato deshidrogenasa que había mencionado, que es el complejo 2, también llamado succinato ubiquino reductasa, consiste en 4 subunidades proteínas, en la cual transfieren los electrones del succinato a la AQ después de la reducción del FAD. Ahora, sus electrones se transfieren en una serie de 3 centros de hierro azufre y luego a la UQ. A diferencia de otros complejos de la ETC, el succinato deshidrogenasa no transloca los protones de la matriz al espacio de la membrana interna. Otras fibroproteínas también ceden electrones a la UQ. Ahora, algunos tipos celulares, la glicerol 3-fosfato
deshidrogenasa una enzima localizada en la superficie externa de la membrana. Ahora, la primera enzima de la oxidación de los ácidos grasos transfiere los electrones a la UQ desde el lado de la matriz hasta la membrana interna. Y respectivamente sigue el complejo 3. Perdón, complejo 4. Complejo 4, también llamado complejo de citocromo BC1. Es un dímero en donde cada monómero contiene 11 unidades. Entre estas citocromos está la CID-BLE, CID-BH y CID-C1 y un centro de hierro azufre. Los citocromos son un conjunto de proteínas transportadoras de electrones que contienen un grupo prostetético hemosemejante al que contiene la hemoglobina y la mioglobina. Ahora que ya sabemos que es los citocromos, tenemos que saber que igual los electrones son transferidos por citocromo una vez a la asociación con un cambio reversible en el estado de oxidación de un hierro. Ahora, ¿cuál es la función de este complejo? Es transferir electrones en la coenzima Q reducida a una proteína llamada citocromo C. El citocromo C es un transportador móvil de electrón unido de manera laxa de la cara externa de la membrana interna mitocondrial. Asimismo, siguiendo los complejos, que hay sitios de unión de ATP reguladores. Cuando la concentración de la ATP es alta, el ATP actúa como inhibidor alostérico. Se une a estos sitios y causa un decremento a la actividad transporte de electrones. La oxidación del NADH resulta en la liberación de una cantidad sustancial de energía determinada por un decremento en las proteínas de reducción. En la medida que los electrones fluyen por los complejos 1, 3 y 4, se sintetiza aproximadamente 2.5 moléculas de ATP por cada par de electrones que se transfiere entre NADH y el 0,2 en la ATP. Ahora, desde la transferencia de cada par donado en la FADH2, que se produce en la oxidación del succinato, resultan alrededor de 1.5 moléculas de ATP. El mecanismo por cual la síntesis de ATP se acopla con el transporte de electrones es el gradiente de protones. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, no, regresa. Me equivoqué, regresa. Sí, regresa la diapositiva, ok. Continuando, ahora, ¿qué son los citocromos? Ya había mencionado que los citocromos son un conjunto de proteínas transportadoras de electrones que contienen un grupo de prostético hemosemejante al que contiene la hemoglobina y mioglobina. Ahora, los electrones son transferidos por citocromo una vez a la asociación con un cambio reversible en el estado de oxidación de un hierro reducido entre un hierro reducido Fe2 más y un óxido de F3 más. Ahora, la estructura del citocromo C. Ahora, el citocromo C, ¿qué es un citocromo C? Es un miembro de una clase de proteína pequeña denominada citocromos, cada una de las cuales posee un grupo protético hemo durante el proceso de transporte de electrones. El hierro se oxida y se reduce de una manera alternada. Los citocromos oxidasa es un complejo proteínico que cataliza la reducción de 4 electrones de 0,2 para formar H2O. Ok. Sabiendo que ahora transporte de electrones, los modelos de estado fluido y de estado sólido, haciendo un paréntesis de un subtema, el modelo del estado fluido ha sido la ideal convencional de transporte de electrones mitocondrial por varias décadas, basado en parte de la extracción experimental y purificación de los 4 complejos ETC en su forma enzimática activa. El modelo de estado y fluido describe la transferencia de electrones entre los componentes ETC. La transferencia de electrones como resultado igual hace que los acarreadores móviles de electrones como la UQ y el CID hace que la última década ha surgido evidencia significativa que apoya en cambio a una organización en estado sólido para el proceso de electrones. Bueno, pues yo voy a
explicar lo que es la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa, su principal función es, pues como dice aquí, pues es conservar la formación de ADP para producir ATP. Y pues eso se divide en dos partes. Se divide en oxidativa y fosforilante, que pues son dos funcionamientos diferentes, pero tienen una misma conexión. Que, por ejemplo, en la oxidativa, las reacciones de transferencia de electrones, que es muy diferente. Lo que tiene esta, que es que participa para la ATP sintetiza y produce mucha ATP, que es lo que cuando pasa a lo que es la fosforilación o la fosforilante, con el ATP, pues ya se crea un flujo de ATP y se crea el ATP, que se encarga de transferirlo, pues, rápidamente. Que lo principal, como dice aquí, que el acoplamiento de la propuesta de Peter Michael, que es la energía liberada, o sea, que como va la energía y sigue creando más y el ATP, y qué es lo que hace que esto, si entre más ATP se produzca, más ADP se produce. Ah, muy bien. Pues cuando se liberan en el espacio intermembranal, como que se crea la potencial eléctrico, un ingrediente de protones en la membrana interna, que esto principalmente se trabaja cuando los fluidos de la energía van avanzando, mientras más avanzan, más se producen. Y pues los protones que se encuentran en grandes cantidades en el espacio intermembranal como resultado de la ETC, puede pasar de la membrana interna a volver a la matriz a favor del ingrediente concentrado solo a través de conductos especiales, que es donde aquí cambian. El ATP pues sintetiza ADP y mediante una máquina molecular llamada ATP sintasa, que pues ya es cuando ya estos dos se combinan y hacen una sola reacción, que es lo que más que nada es lo que produce. Mayormente esto en las reacciones de la oxidativa, la transferencia de electrones puede ser muy fluida mediante que pues esto como va cambiando, sigue aumentando y aumentando y aumentando y pues crea otro tipo de energía que pues ya al momento de que cambia de ATP y cambia a ADP, ya es donde el fluido sigue más fluido. Pues sí, sigue fluido como tal, no cambia su dirección. También se conoce como complejo B, el cual contiene un canal de protones. La síntesis de ATP se produce como resultado de las condiciones termodinámicas favorables que produce el flujo de protones a través del canal de emisión general del modelo quismiótico. ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? Que pues, el complejo B prácticamente pues es todo lo que se produce y pues contiene todo un canal que es de protones, ya lo que es en la oxigenación, que pues es donde principalmente se produce, que es en el oxígeno, es donde se produce todo esto. Bueno, yo voy a aplicar el oxígeno, funcionamiento celular y estrés. Todos los procesos vitales ocurren en un ambiente redox, que puede definirse como la suma de potencial de reducción y la capacidad reductora de partes redox. El estado redox de cada célula se regula dentro de un margen estrecho debido a la naturaleza sensible a los procesos de oxidación-reducción de muchas vías metabólicas y de señalización. Estos procesos contienen numerosas proteínas cuyas propiedades funcionales cambian cuando se altera el estado redox de tioles. Por ejemplo, la oxidación de grupos sulfhídrico de proteínas para formar ácido sulfénico, sulfínico y sulfónico puede cambiar las propiedades funcionales de estas moléculas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los comportamientos intracelulares también tienen condiciones redox distintivas.
el núcleo y las mitocondrias están más reducidas con el citoplasma. La regulación redox es fundamental importancia debido a la naturaleza del oxígeno molecular. Las ventajas del uso de oxígeno están ligadas a una condición peligrosa. El oxígeno puede aceptar electrones individualmente. Esto para formar derivadas estables que se denominan especies reactivas del oxígeno, abreviado ROS. Debido a que las ROS son tan reactivas, cuando se forman en cadenas significativas, pueden dañar a las células. En los seres vivos, la formación de ROS suele mantenerse a un mínimo gracias a los mecanismos antioxidantes de defensa. Los antioxidantes son sustancias que reaccionan a las ROS con mayor facilidad que las biomoléculas. Y bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a pesar de las propiedades potencialmente tóxicas, las ROS funcionan en pequeñas cantidades como señalizadores celulares al modificar el estado redox de las enzimas metabólicas. Los componentes citoesqueléticos, las proteínas reguladoras del ciclo celular, los factores de transcripción y los reguladores de traducción. En la actualidad, se sabe que varias clases celulares producen deliberadamente cantidades elevadas de ROS. Por ejemplo, en los cuerpos animales, los fagocitos, como los macrófagos y los neutrox, los buscan de manera continua, microorganismos y células dañadas. Siguiente diapositiva. Gracias. Yo les voy a hablar sobre el estrés oxidativo. El estrés oxidativo ha sido clásicamente definido como el desequilibrio entre los mecanismos fisiológicos responsables de la producción, la neutralización de compuestos o componentes reactivos capaces de causar un daño en moléculas oxidativas. Siguiente diapositiva. Aunque está definida y definición considerada el daño molecular como la condición fundamental para hablar de un verdadero desequilibrio o estrés oxidativo, también deja claro que los compuestos oxidantes y antioxidantes del sistema redox desempeñan un papel de gran importancia en la fisiología normal de los sistemas biológicos. También podemos ver este proceso oxidativo en las frutas o verduras. Por ejemplo, cuando nosotros mordemos una manzana y la dejamos un rato fuera del refrigerador, vemos cómo va tomando un color más oscuro. Eso es el proceso de oxidación. Y siguiente. Y eso sería todo de nuestra parte con nuestra presentación y gracias por prestarnos atención, profesor.